en su preciso momento. Y en este preciso instante presentamos de inmediato a Luis Darmendray, que nos hace recorrer la arquitectura de nuestras ciudades, pero también su historia, y con un compromiso que fijamos la semana pasada. ¿Cómo estás? Absolutamente, muy buenos días. Bien, contento de hablar también de la comuna de Chillhuayante, que creo que nunca habíamos hablado algo así como general. En específico no, En claro. específico no, pero hemos tocado algunos temas similares, por ejemplo, relacionados con la industria, la vivienda obrera, pero hablar así como general de Chillhuayante creo que nunca habíamos... Se lo merece porque es una comuna tan bella, que Bellísima. tiene lugares tan históricos, tan patrimoniales. Sí, y que bueno, la otra vez con conversación con su alcalde ya no quería ser denominado como una ciudad dormitorio, ¿ah? Porque sabemos que hoy día básicamente hay muchas personas que van precisamente a vivir, arrancarse un poquito de la ciudad y trabajan en Concepción. Verdad. Porque la historia que tiene Chillhuayante tiene que ver también con personas que iban a trabajar a Chillhuayante. Exactamente, tú lo dijiste, Chillhuayante es una comuna que, bueno, este asentamiento humano que quedó entre Hualqui y Concepción comienza a crecer a principios del siglo XX de la mano de las industrias. O sea, en 1897 se funda la fábrica Schauf, por ejemplo, que es esta fábrica que realizaba trabajos de papel, trabajos de cartones. Ahí estamos viendo una imagen del edificio y cómo está actualmente. ¿Sigue estando así, como la sigue estando fotografía así, verde? sufrió daños con el terremoto del 2010. Y eso claramente trajo consigo después, por supuesto, el cierre de la empresa, pero está el vestigio, digamos, de la antigua industria y también el nombre. O sea, la fábrica Schauf era conocida por toda la papelería que se hacía, los cuadernos, los sobres. Yo aquí traje algunos ejemplos de productos realizados por la fábrica Schauf, por ejemplo, un cuaderno de contabilidad y un cuaderno de croquis. El libro antiguo de contabilidad. Mira. Y este tipo de cuaderno así, ochentero, noventero, que se ocupaba mucho, que también... A mi abuelita le veía alguna vez de eso. Este es el borrador número 135 de 48 hojas, fabricación chilena. Schauf. Después empezaron a ser más largos. Bueno, hay un sector precisamente Ajá. de la comuna de Chillhuayante, una calle que se llama calle Schauf, el puente que une también para ingresar a Ocho Oriente se llama puente Schauf, lo comentábamos por los arreglos, ¿cierto? Los que arreglos, están claro. haciendo en este momento precisamente, o sea, fue una familia y una fábrica muy importante sin duda para la comuna. Absolutamente, todo el sector Schauf involucraba a la empresa y también las casas de los trabajadores, donde vivían los dueños, el sindicato y muchas otras instalaciones que tenían relación con la fábrica. Tal como lo que hablábamos la semana pasada del tema industrial de Prat, que tenía, por ejemplo, algunas empresas que tenían viviendas para obreros u otro tipo de instalaciones, aquí pasaba algo similar. ¿Y por qué fue muriendo la fábrica? Las industrias cambiaron en general y claramente la industria local vivió momentos de crisis ya mediados del siglo XX en adelante. Y ya después de los 70 y 80 empiezan a cambiar las dinámicas, en los 90 también, y ya después del 2000 son muy pocas las industrias que quedan, y Chillhuayante, sin lugar a dudas, en general, se vio afectado por todos esos cambios. O sea, no solamente Sierra Schauf en los últimos 20 años, más o menos, coincidiendo con el terremoto del 2010, y todos los cambios económicos de la crisis asiática a fines de los 90, y después lo que ocurre con tanta importación y tantas cosas que se traen de fuera. Esta imagen es bien interesante porque se ve también algunos detalles de lo que se hacía en esta fábrica, que no era solamente la ejecución de cuadernos, no era solamente hacer sobres, sino que además la impresión de etiquetas. Fideos Vivaldi. Fideos Vivaldi. ¡Qué buena! Fideos Vivaldi. Vivaldi. Estaba ubicado en Caupolicán, el edificio todavía existe, de hecho. Un día podríamos hablar de los fideos Vivaldi. Y caracoles vendían. Caracoles, tallarines, todo lo que ¿Cuáles se son los pueda caracoles? ¿Los Sí, caracoles? Sí, Los Vera caracoles. Silva, sí, caracoles. ¿Cuáles son Los Los caracolitos. tallarines, los fideos en forma de caracol. Ya, Claro. pues, están las corbatas, están los Ajá. espirales, Ajá. están esos tubitos, los rigatoni, y también están los caracoles, pues. No están en mi memoria. Estoy súper impactada con esto. Igual no están en mi memoria los caracoles. A Chillán no Chillán no llegaba, había. dice el director. ¿Cómo no iban a llegar si llegaban? No recuerdo. En la casa de mi tía Alicia se comían fideos caracoles y era de Chillán. ¿Sabes qué? Vamos a hablar Saluda a de mi tía fideos. Alicia. Vamos a hablar de fideos, vamos a traer caracoles para... Voy a llegar a preguntar en mi casa si alguna vez. Ya, No pues, Lucha. me acuerdo, en serio. No me acuerdo haber comido caracoles. Uy, te voy a invitar a almorzar, te juro. ¿Y Yo todavía tengo los venden? caracoles. ¿Y todavía los venden? Pero ¿cómo no los van a llevar? Pero sí, claro, hay de todo. Está la sopa de caracolito, que son los más La pequeñitos. sopa de caracol guataniriconsu, yo me la sé, pero. No, Pero que la son canción. Los chiquititos. También hay unos chiquititos como los cabellos de ángel, pero de caracoles chiquititos. Pequeñitos, claro.
De verdad que no, creo que no las consumo. Mira, vamos a hablar de eso, vamos a traer una vamos a hacer muestra una de... tallarinada aquí Sí. en el equipo matinal, O sea, vamos a hacer con caracoles. si es como la forma ahí que está en el... Que un caracol, básicamente, Ya, como la busquemos, conchita le del voy a caracol. buscar yo porque ya, mientras Sí. sigamos. Sí, por supuesto. Oye, pero hay mucho acá. Y eso Oye, era mira, todo. y la farmacia San Pedro Concepción, y le ponen uso externo. Eso era como para poner en los mismos medicamentos, Es ¿no? que era agua de rosas. Es agua de rosa, El uso agua de externo. rosas. Ah, Sí. agua de rosas. Es como un tónico. tú Eso lo- se lo ponían en los... En las etiquetas, En la claro, etiqueta de de las los productos. botellas, los frascos y cosas así. Y, He pasado por aquí. sí, es una casa espectacular Sí, que está ahí. que está en O'Higgins. En O'Higgins, justamente. Y qué bueno que lo mencionas. O'Higgins es una de las avenidas principales de Chiguayante. Ahora está Ocho Oriente, por supuesto, y la comuna ha crecido. Manuel Rodríguez. Manuel también es Rodríguez también muy importante. Pero en calles como O'Higgins, calles como Bilbao también, uno encuentra arquitectura muy interesante dentro de lo que fue el mismo pasado de la fábrica Chau. Antes que se me vaya, quiero mandarle saludos a Paulina Díaz, diseñadora que se encargó y trabajamos juntos en una exposición hace mucho tiempo de la historia de la fábrica Chau. Ella hizo este catálogo muy bonito, de hecho, que recopila la historia de la fábrica, que tiene relación con su familia y sigue involucrada, digamos, en dar cuenta de todos estos testimonios que van más allá de la industria. Están las casas, como esta, por ejemplo, casas muy antiguas. O sea, uno camina por O'Higgins y puede viajar por el tiempo. Sí, es bonito O'Higgins cuando uno pasa, porque claro, hoy día muchas personas deciden pasar por Costanera, por fuera, Sí. Pero cuando uno entra por O'Higgins, está ahí obviamente también el estadio italiano, Sí. hay varios Hay- restaurantes, hay varias viviendas también grandes. Claro, claro, ¿no? Hay muchas cosas interesantes ahí en... Kamikaze estaba en la entrada, pero ahora no hay nada. Había Qué que buenos decirlo. momentos, kamikaze. Había que decirlo. Mira, de hecho, ahí está, po. Esto es parte, ¿cierto? Esto es parte, Esto es parte de justamente. lo que era kamikaze, justamente. Exactamente. La es de- discoteca, el La Kamikaze. discoteca, eso ya está demolido. Esa foto la saqué el 2017. Y que tenía un avión, ¿te acuerdas? En Sí, el tenía techo. un avión. todos los kamikazes De tenían el mentiritas, avión. sí, po, obvio. Claro. Y todas estas casas, la que se ocupó para Kamikaze, la que se encuentra ahí en la esquina en O'Higgins con Caupolicán y varias otras más, todas son anteriores al terremoto del 39. Son casas de los años 20, 30. Grandes terrenos, ¿ah? Grandes Conocí terrenos. una casa ahí que tenía un tremendo terreno. No, absolutamente. Hay que pensar que Chiguayante también no era una comuna que nació así como Concepción u otras. No era una tradición, digamos, de cuadrícula ni nada por el estilo, sino que en realidad también había muchos fundos, muchas quintas que después se subdividieron. Ya. La quinta de la familia Sobrino, por ejemplo, que se subdividió hasta la calle Bilbao, más o menos, donde hay muchas casitas de madera muy antiguas también, muy Bueno, bonitas. Lo maravilloso del sector de Ocho Oriente, por ejemplo, donde está Villa La Riviera, todo ese sector, ¿no? Es que justamente había mucha actividad agrícola, todavía queda, pero antiguamente era mucho, mucho más. Habían Mucho personas más. que se dedicaban a cultivar la tierra. Hoy día queda, creo que, una parcela donde tú puedes ir a comprar directamente ahí. O sea, te la cortaban ahí mismo y te exacto. pasaban tu lechuga, te pasaban tus zanahorias, las sacaban ahí, las desenterraban de la tierra, te las limpiaban así un poquito y a la bolsa para que tú te la llevaras a casa. Eso todavía queda, esa vida de barrio antiguo Claro. en Chiguayante. No, y aparte el clima, o sea, todos sabemos que Chiguayante tiene un clima Un perfecto, microclima. un microclima idóneo, y que permitió ya no solamente la aparición de fábricas, sino también la vida y que mucha gente se trasladara con el tiempo cuando mejoran las condiciones. Mejora las condiciones de habitabilidad, o sea, llega el alcantarillado, aparece la pavimentación de las calles, medios de transporte, porque antes ir a Chiguayante era una odisea, había que ir solamente en tren al principio, después aparece la locomoción colectiva. Los años 50 llega transportes colectivos del Estado, que se amplifica el 60, con esas micros largas que llegan a Chiguayante. Pero claro, porque mucha gente comienza a trabajar en establecimientos como este. O sea, por eso lo decíamos al principio, hoy día es casi al revés, hoy día muchos salen de Chiguayante. Hoy día, en esa época, iban a Chiguayante a trabajar. Claro. No solamente Schaub era la fábrica por la que te daba como la introducción, esta fábrica de papel, Era, claro, la cartones, partida. pero más adelante aparecían otras fábricas. Tenemos la fábrica Caupolicán, por ejemplo, que nace de la fábrica Grace, que era una fábrica textil. ¡Oh, qué gigante! Gigantesca, de la cual no queda absolutamente nada. Hoy día es puros condominios hacia el sector interior de Chiguayante. Y esa fábrica Caupolicán fue muy importante porque siempre se habla de Tomé como el sector textil, con toda, por supuesto, justa claro. razón, Bellavista, la FIAP, etcétera. Pero también en Chiguayante hubo fábricas textiles. Caupolicán era la más grande. Hubo otra más pequeña, el Tigre, que no tenía la misma envergadura, pero fue igual de importante. ¿Y también destinada a vestimenta? Sí, ¿Como, sí. como tomé?
Claro, claro, tejidos de lana, tejidos para hacer abrigos, por ejemplo, frazada, charlones, todo ese tipo de cosas estaban aquí en Chillhuayante. Y las telas de Caupolicán eran muy reconocidas. Y si bien la fábrica no está, están las casas, hay una gran cantidad de casas realizadas para trabajadores que son un patrimonio bellísimo de la ciudad de Chillhuayante. Y también en O'Higgins, esquina Santa Sofía, el sindicato. El sindicato de lo que es Sindicato Industrial Caupolicán, en un edificio fantástico de la década del 40, 1946 de hecho, del arquitecto Alberto Barrera, y que, bueno, ha cambiado por varios colores. Esta foto la saqué creo que el 2019, justamente hay una pancarta de cuando habla de Machaza, porque después Caupolicán se conoció como Machaza. Mucha gente en sus casas va a recordar el nombre Machaza, sí, justamente de la producción de telas. Pero, claro, la fábrica no está, pero quedan las casas y queda el sindicato. Y los edificios de los sindicatos son muy importantes, porque en esos edificios se tomaron decisiones de los trabajadores, se impulsaron reformas laborales, se realizaron eventos familiares, sociales, etc. Es un edificio fantástico. ¿Del 33, como dice el letrero? El sindicato o la formación del sindicato. Claro, el edificio es del 46. Ya. 46 al 48 más o menos fue su construcción. Y es interesante también cómo esta arquitectura que tú ves acá, esquina curva, un edificio muy moderno, también te habla de cómo se modernizó Chillhuayante. Porque en la década del 40, al igual que en Concepción, Chillhuayante empiezaba a crecer. En aquellos momentos, Chillhuayante era un departamento de Concepción, era parte de la comuna de Concepción. Claro. Por lo tanto, llega esta nueva arquitectura, balcones, esquinas curvas, muy, muy interesante. ¿Y es más caro invertir en una esquina curva? En esa época era básicamente la tónica, o sea, se hacían edificios como un sindicato, como también una casa. Claramente, si tú tenías el presupuesto para, primero, pagar un arquitecto, claro. Porque usualmente la gente en esa época, y todavía se daba la idea de la casita de madera mucho más pequeña, que se mantuvo hasta la década del 50 o 60. Basta ver el sector de La Leonera, el casco histórico de La Leonera, que está un poco más al interior, que son casas de los 60, 70, que también son bastante sencillas en ese sentido. ¿Y acá qué estamos revisando? La Escuela 30, Hipólito Salas, una escuela que todavía existe, algo modificada, pero que se entiende muy bien. También una escuela muy interesante que fue impulsada por la misma fábrica Caupolicán. Que eso igual es importante destacar, que la fábrica fue tan grande que impulsó obras como tendidos eléctricos, mejoramiento de caminos y también la escuela. La educación fue muy importante en Chillhuayante y varias escuelas se construyeron entre las décadas del 30 y el 50, principalmente reconociendo que estaba aumentando la cantidad de habitantes. Pensando en los hijos de los trabajadores. Exactamente, los hijos de los trabajadores, que ya estaba creciendo el número. ¿Y dónde queda ubicada esta escuela? Esta queda en la avenida O'Higgins, pero más hacia el interior. O sea, O'Higgins es como el eje principal. Okay. Y ahí tú vas a encontrar literalmente todo. Todos los grandes edificios, la plaza, el teatro queda antiguo. En Manuel Rodríguez, me parece. Manuel Rodríguez, posiblemente, sí. Sí, puede ser, sí. Sí, justamente cuando se genera la bifurcación, claro. Ahí, claro, porque ahí está la línea. Ahí está la línea y ahí se genera un cambio de vía que es bien confuso. No está el videotren. Tal cual. Sigamos revisando imágenes para seguir conociendo también parte de la historia de la comuna de Chillhuayante. Ahí estamos revisando otro sector con viviendas también bastante emblemáticas, sí, ¿no? Sí, clásico este tipo de viviendas al lado de la línea férrea. Al lado de la línea férrea en Coronel hay unas muy similares también. Y esta casa de acá está muy cerca de la estación de trenes, la actual estación Chillhuayante del Videotren. Y es una casa muy interesante, a mí de las que más me gusta, de hecho, de Chillhuayante. Muy sencilla, madera, etcétera. Muy cerca de la plaza Chillhuayante por O'Higgins nos encontramos con esa otra que corresponde ya a otro tipo de casa mucho más grande, con palmeras, tiene 2 palmeras espectaculares, patios enormes, y que nos habla del pasado de Chillhuayante relacionado con estas casas quinta también. Sí, porque es de la familia Kun. Ahí sí que me pillaste, no sabía decir. Traían todo esto, replicándolo en todas las comunas donde estaba presente Ferrocarriles de alguna manera, muy similar la infraestructura. Sí, no, y de hecho no incluí una fotografía de la estación, pero la estación de Chillhuayante también era una estación bien particular, que seguía el mismo formato. Era una estación sencilla de un piso, pero que de algún modo también nos mostraba la arquitectura de ferrocarriles, en especial en lugares apartados antiguamente como Chillhuayante. Y aquí tenemos viviendas más particulares y también pensando en las viviendas con negocio abajo. Exactamente. Aquí tenemos un popurrí de diferentes partes: Santa Sofía en la esquina, la casa parroquial de la parroquia San Pablo. La parroquia San Pablo, que fue reconstruida después del terremoto del 2010, quedó preciosa la nueva parroquia, y a su lado nos encontramos con esta construcción esquina curva.
Por O'Higgins, estas casitas que son parte de un conjunto, algunos vestigios que están, bueno, terremoteados todavía, pero que son evidentemente símbolos de esta arquitectura de los años 50, 40, que es bien especial. Muy bella esta casa curva, bueno, Sí. y la modernidad, ¿no? Que Esta también es Santa tiene- Sofía, Está que bonito es también. espectacular. Es una casa Y de los harta luz, 60. porque tiene harto vidrio. Totalmente. Si alguien sabe información de esa casa en Santa Sofía, que comunique, que informe. Porque De la es que una está casa aquí, bellísima. donde está el reloj, más o menos, a esa Sí. altura. Es una casa bellísima, tiene una escalera sin pasamanos, se alcanza a ver. Una cosa muy, muy moderna, absolutamente moderna. Mira, Sí. tremendo, Me tremendo gusta eso viaje, de Chihuayante, cómo va mezclando también las arquitecturas modernas, más antiguas, casas de madera, pero casas como las que estábamos viendo ahí, por ejemplo. Ah, claro. ¿Y esto? Esto es la plaza de Chihuayante, que es hermosa. Es hermosa. El ¿cierto? gallinero me molesta el señor director, porque en Chile le decíamos el gallinero nosotros al avión. Es muy interesante la Y plaza no de llegan los Chihuayante. caracoles. No maten al mensajero, ¿ah? No llegan los tallarines en forma caracol tampoco. Qué locura, Chillano, oye. Es una maravilla esta plaza. Es preciosa Y esta se ha plaza. conservado además también. Se ha conservado, ha tenido modificaciones, pero que no han puesto, al ¿Esta es la contrario, que han está por O'Higgins? por O'Higgins, Le han justamente. negociado Pero- más esas modificaciones como... Pero yo he pasado y siento que no tiene tanta vida, porque como que es como que no está ubicado en un lugar muy... A ver, a diferencia de lo que pasa en otras plazas de otras comunas, no sé si me explico. Ah, no, sí Uno te pasa entiendo. por ahí y no tiene, claro, como dice el director, como no tiene centro, no tiene mucha vida ahí en el Claro. sector de la plaza, es como una plazoleta. Es justamente que cómo se conformó Chihuayante, o sea, esta es una plaza netamente barrial. Claro, Claro. está en medio de casas. Claro, porque así fue el origen de Chihuayante, un barrio que comienza a crecer. Entonces, claro, no tiene una plaza asociada al centro comercial, Claro. por ejemplo, más intenso que es O'Higgins, más hacia el interior, llegando a la estación donde sí hay más comercio, hay ya supermercados, Y ahí no hay plaza. y ahí No, no hay no hay plaza. plaza. Ahí no hay porque plaza. fue después Eso sí, que tiene, que está como que de pronto no tiene mucha lógica quizá, pero es justamente responde a lo que tú señalas, que ¿Cómo este se partió fue como un barrio construyendo? Claro. o una comuna exclusivamente residencial. Y bueno, además de las industrias, ¿cierto? Que después se fueron acomodando de alguna manera, pero no estaba pensado como un centro de ciudad, como es, por ejemplo, el sector de los castaños. Exacto, justamente. Ahí sí hay bastante más vida, eso sí es como una plaza que tiene un poquito más de movimiento. Oye, ¿quién será esa Pasando niñita a estas ahí. alturas de la vida? Ah, ese es un video bien bonito de filmoteca.cl. Sigan ese Instagram que es un amigo que lo que hace él es recuperar películas que se encuentran en los persas, en los mercados, en las ferias, películas familiares antiguas, que usualmente la gente después las botaba a la basura Claro. o las vendía, no sé. ¿Y qué pasó? Que viendo un video, o sea, recopilando esas películas antiguas, aparece este clip que de repente dicen, oye, ¿dónde será eso? Es Chihuayante. Mira, Es Chihuayante a fines de los años 40 o principios del 50 más o ¿qué menos. será de esas niñitas hoy día? Qué lindo. Es un lindo gran registro. misterio que uno siempre se pregunta, uno ve el Instagram de él y tiene un montón de Qué bueno. de videos anónimos. ¿Quiénes serán esas personas, justamente? Qué buena, tremenda. Una maravilla, sin duda, lo que nos has traído hoy para también reconocer el patrimonio arquitectónico, pero también lo que implica, ¿no? Toda esta vida de ciudad, de Chihuayante desde Sí. sus inicios. Exactamente, ¿no? Y recordemos que Chillante, o sea, Chihuayante, dijo Chillante. Que Chillán siempre está presente. Sí. Chihuayante también incluso tuvo un teatro, donde Sí, está claro. actualmente el restaurante Club de Toros, para que la gente tuvo la Hot House Lindo en algún Club de momento. Toros. La Hot, También. muy antigua. Alto recuerdo. Ese Ahí no lugar sé. originalmente Ahí era no un sé. teatro. Entonces Chihuayante comienza a equiparse con esas cosas 40, 50, 60 y ya después cuando se independiza y surge la comuna de Chihuayante cambia todo y empieza a crecer como lo conocemos hoy. Podríamos hablar de discoteca en algún momento, para recordar viejos tiempos de ¿sabes quienes que no iban es ahí a mala algunas idea? partes. Es un Tema. excelente tema. Mira, ahí vamos a ver cuándo podría salir, pero Me encanta. es un Haciendo excelente pauta en vivo tema. con Luis Damián. Sin fotos, sí, por favor. Sin fotos. Sin fotos de gente adentro. Pero para recordar lugares donde íbamos, no sé. Sí, Claro, claro, ¿por qué Bueno, no? Luis, muchísimas gracias como No, siempre. ustedes nos vemos. Y seguimos dentro de su Instagram. Ah, sí, por supuesto que sí, la página sigue en mantención, pero se vienen sorpresas también Se de vienen eventos. cositas. Ya. Historia Siempre. Arquitectónica CCP está apareciendo por ahí abajo. Son las 10 Exactamente. de Ya. la mañana con 5 minutos, Lucho. ¿Qué ¿Qué? pasó? Ahí está. Ahí están los caracoles, Lucho. No comí. Gracias, señor director, por No comí. abrir el apetito a esta hora de la Más mañana. encima no he comido de eso. ¿No has comido? No. Oh, No comí. Sopa de caracol no comió. Guataneri con su, yupi para ti, yupi para mí. ¿Qué pasó?
Buenas. Oye, ¿por qué nunca te hicieron de esos caracoles? Aparte que eran como los más divertidos cuando uno era chico. Tallarines nomás llegaban a mi casa. Los largos, sí, los fideos largos. Sí, con salsa de tomate, un buen pedacito de carne. No, eso no. Bueno, pero por lo menos todos los días se aprende algo nuevo. A ver qué probarlo. Yo sí me impacta. Hay que Ya, probarlo ahora. necesito pasar este impacto, señor director, así que nos vamos a separar en una pausa comercial cortita, eso sí, con esta imagen de Talca.